Por aquí podéis ver que la cosa sigue más o menos igual. Nos marcamos estas zonas donde ahora está por aquí, digamos, lateralizando, ¿no? Veis que se apoyó aquí, aquí tocó y volvió a subir, aquí se ha apoyado y ha volvido a subir. Y yo creo que va a estar rangueando fácilmente hasta septiembre, o sea, agosto, septiembre, octubre. Podemos ver 3 meses más de rangueo. Sin duda creo que en algún momento llegará a esta zona de Max Payne que marcamos aquí. Y es que el on-chain dice que va a bajar por debajo de los 54K, 53. Entonces, bueno, pues yo me debo bastante, ¿no?, a lo que dice el on-chain. Así que estoy esperándolo por estas zonas. De todas maneras, es lo que decimos siempre. Esto depende de tu plan, tu perfil de riesgo, tu estrategia que quieras hacer. Yo creo que a corto plazo lo vamos a ver rangueando, pues a lo mejor se apoya un poco más, toca por aquí. Y de aquí a estos 2 o 3 meses, rangueo o hacia abajo. No veo una pronta recuperación, la verdad. A nivel on-chain, fijaos que la semana pasada esto está más o menos igual, ¿no? En spot hay 2,71 billions y en futuros hay 41 billions, que es literalmente un por 20. O sea, hay un por 20 de interés en los futuros que en el spot. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la volatilidad está asegurada. Esto no es una estructura sana para subir, porque hay mucho más apalancado especulativo que gente tomando posición real. Y aquí lo podéis ver, ¿no? Esta última semana, fijaos, han habido movimientos de 2.000, 3.000, 4.000 hacia arriba y ya pues vuelta a bajar, ¿no? Semana lateralizando, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Aquí podéis ver que esta última semana se ha perdido un 1,29, que la verdad pues no está mal. Bitcoin sigue dando guerra. En el tema de cómo están las liquidaciones de Bitcoin, fijaos, hay un 61% de posiciones en long y un 39% en short. Bastante dispar, ¿eh? En plan, se nota dónde está el posicionamiento. La gente se piensa que nos vamos hacia arriba. Si ahora mismo liquidaran, hay un gran short en 1,59 billions. Que, a ver, que no, este no es 65. Sí, es este. Aquí está. Entonces, interesa que llegue aquí para que absorba toda esta liquidez. Y la otra es un gran long que hay en 1,76 billions en 61.000. Wait. Aquí. 61.399. Literalmente estas dos posiciones son gigantes. Entonces, a corto plazo, puede ser que veamos tanto ir a buscar la liquidez de una, que es esta, como ir a buscar la liquidez de este. Porque está bastante cerca, no está muy dispar del precio actual, la verdad. Pero de todas maneras veis que hay bastante más fuerza eh, en los longs que en los shorts. Si no, ahora lo vamos a ver mucho mejor con el mapa de liquidación de aquí. Fijaos, esta es la gente que liquidarían los shorts, es decir, si sube el precio. Y esta es la gente que liquidarían en long, es decir, si baja el precio. Fijaos la diferencia. Aquí hay 600 millones, más o menos. 617 mil millones. Y aquí hay 1,37 billions, que es literalmente el doble. Claro, es lo que hemos visto, ¿no? Hay mucha más gente apalancada en long, por lo tanto, lo más probable es que vaya hacia abajo para, para romper esa liquidez, ¿no? No, extraño. Extraño, extraño, extraño. En el otro sitio había más gente en long, pero liquidan más dinero si tira hacia arriba. A ver, vamos a mirarlo en una semana. Vale. Sí, más o menos hay mucha más gente apalancada. O sea, perderían más dinero la gente que está apalancada en short. ¿De acuerdo? Entonces, a corto plazo a lo mejor sube para poder liquidar esos shorts porque hay más capital. Pero la diferencia con un día es del doble. O sea, el doble de capital en la gente que está en short que el que está en long. Entonces, seguramente a corto plazo podamos ver cómo sube para liquidar la liquidez que hay en los shorts. Que como veis, aquí hay bastante liquidez. Igual que en estas tres barras. O sea, realmente, comparando la liquidez total, pues hay mucho más en la gente que está en short. Las cosas como son. Pero a una semana sí que se puede ver
la acumulación de liquidez que hay en esta franja entre los 64.500 y los 65.500, sí, digamos que aquí en estos $1.000 de diferencia hay una liquidez brutal. Y lo mismo en la zona de aquí. Aquí hay una pequeña liquidez entre los 62.000 y los 60.600, pero es que desde los 61.770 a los 60.554, como $1.000 de diferencia también, hay muchísima liquidez. Entonces yo creo que va a ir a barrer esa liquidez, aunque está en una posición bastante media. Yo diría que va a ir a liquidar los shorts antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque hay más volumen, hay más liquidez y también hemos visto en la otra herramienta como hay un 61% de gente apalancada en long. El mercado le interesa el dinero, a los exchanges les interesa el dinero. Ya sabéis lo que suele pasar. Vamos a mirar las direcciones activas de Bitcoin comparadas con las de la semana pasada que estuvimos viendo. Y si os fijáis, esta semana no había mucho interés. Bueno, aquí han subido un poquito, 652.000, se ha mantenido, pero estos últimos días el interés pues está cayendo, ¿no? Yo creo que va a ser igual que aquí, caerá un poco y estos días volveremos a ver actividad. Sabéis, no hay todos los días super actividad. Mirando los inflows, que es lo que ha entrado a los exchange, podéis ver que estos últimos días también ha estado la cosa bastante parada. ¿Vale? Aquí ha entrado capital, 62.235, 63.000, 64.000, ¿vale? Aquí podéis ver el precio que ha tenido Bitcoin y la cantidad de capital que ha entrado. Pues en el caso aquí han sido 32.271 Bitcoins, 16.000, lo podéis ver aquí, ¿vale? Pero estos últimos días, fijaos, muy poquito. Muy poquito. También coincide con que es fin de semana, ¿no? El fin de semana, esto si lo veis es un patrón que se repite bastante. Pero sí, esto es lo que ha entrado al exchange. El tema de lo que ha salido, lo mismo. Ha salido bastante, ha entrado más cantidad de la que ha salido, eso lo podéis ver también a simple vista. Y estos días bastante poca actividad. Y aquí en el Netflow podemos ver directamente lo que entra menos lo que sale. Si os fijáis, la semana pasada tuvimos más salidas que entradas. Y la verdad es que esta semana se ha mantenido bastante equitativa. Aquí ganaron las entradas, aquí las salidas, entrada, salida, salida, entrada y salida. Pero tampoco son velas como esta, por ejemplo. O como esta, que son más grandes. Son velas más equitativas, como podéis ver. Entonces todavía no hay una posición clara. El Open Interest, si os fijáis, ahora mismo la verdad es que... el Open Interest está en un punto similar a las caídas que tuvimos en febrero. O sea, hay poquito interés. Seguramente veamos que el Open Interest suba cuando veamos algún repunte en el precio. Y bien, visto Bitcoin, que ya sabéis que, bueno, a corto plazo ya os he dicho lo que yo creo que va a pasar. Vamos a ver XRP, cómo ha estado este último día. Cayendo, y cómo ha estado esta última semana. Cayendo, no. Bitcoin ha corregido un poco, pero Ripple tiene mala tendencia. Vamos a ver, en spot hay 221 millones y en futuros hay 1.4 billions. Hostia, es casi un por... Sí, un por 6 de la posición que hay en spot a la que hay en futuro. Lo mismo, bastante especulación, ya lo estáis viendo. Esta última semana no ha sido muy buena para Ripple, va en un menos 7% de caída. O sea, ya estáis viendo que conflictive. Vamos a ver cómo está el tema de las liquidaciones, ¿vale? Cómo están las posiciones con respecto a XRP. Vamos a cambiar aquí a ver que nos diga un poco. Oh, muchísima liquidez a corto plazo, ¿eh? Mucha gente apalancada. Mira, en 1.09 aquí podemos ver el mayor short que liquidaría 47 millones. Barbaridad. Y aquí en los 0.55 liquidará 61 millones. O sea, a simple vista yo diría que va a subir para liquidar ese gran short. La verdad, fijaos. 75% de gente apalancada en longs, 25% apalancada en short. Eso es una locura. Eso es que de cada 4 personas que están en Ripple, 3 van en largo y una va en corto. Entonces, ¿qué tendencia suele pasar esto? Pues que liquida donde hay liquidez. Entonces, a lo mejor a corto plazo va a liquidar
a esta gente que está con los shorts para pillar liquidez. Y aparte para, pues, obviamente, liquidar a toda la peña que tiene posición en long. Por eso quizá va a pillar esta liquidez y va a bajar y va a conseguir absorber este gran short que haya abierto y toda la liquidez de los primeros niveles de cuando baje un poco. De toda la gente que está apalancada en long. Bastante interesante, la verdad. Vamos a ver ahora el mapa de liquidación de XRP, cómo está en un día. Si os podéis fijar, bastante diferencia, 66 millones aquí, 30 aquí. O sea, es el doble de millones que hay apalancados en short respecto a los que hay en long. Si lo ponemos en una semana, wow. ¿Veis? 244 millones y 91 millones. No llega al por 3, por 2,5, por poner números redondos, pero es muy interesante si os fijáis solamente viendo las barras. Fijaos, ¿veis? Hay mucha liquidez aquí, ¿vale? Hay mucha liquidez de la gente que está apalancada en los longs. Es decir, si bajase, absorbería toda esta liquidez, pero es que fijaos la buena liquidez que hay aquí, ¿vale? De la gente que está en short, es decir, si sube los liquidan. Y mirad todo esto. O sea, esta parte, toda esta franja, es la que hace que suba tanto el promedio. Literalmente, la gente está apalancadísima. Hay que tener cuidado. Yo creo que a corto plazo puede hacer buena reacción, lo que os he explicado, para ir a absorber ese, ese short que había, que tenía mucha liquidez. Y a lo mejor luego bajar para poder absorber la liquidez de toda la gente que está apalancada en long, que como veis en la otra herramienta, pues eran de cada 4 personas 3. Muchísimo. A ver qué direcciones hay activas en XRP. Bueno, esto se ha mantenido bastante estable respecto a la semana pasada. No vemos grande actividad ni para arriba ni para abajo. Estable. Vamos a ver el inflow en Binance. Mira, estos últimos días, a ver. La semana pasada hubo algo de actividad entrando capital. Estos últimos días prácticamente nada. Fijaos que la barrita verde ni se levanta. Así que bastante chill. Vamos a ver los outflows, lo que ha salido. ¿Ves? Lo mismo, la semana pasada hubo más actividad, pero esta última prácticamente pues muy poquito. Exceptuando estos dos. Estos días, los demás no ha habido mucho movimiento tampoco. Vale, vamos a ver el Open Interest que tiene ahora mismo Ripple, si os fijáis. A ver, vamos a alargar esto un poco para atrás. El Open Interest está más bajo que nunca. O sea, que nunca. Fijaos. Si lo miramos en 2025, ¿vale? Por ejemplo, en mayo. ¿Veis? Aquí estaba bajísimo, pero también es que el precio estaba en 0,5. Aquí después de la subida, el Open Interest se ha mantenido más activo hasta que después de aquí. ¿Veis? Por ejemplo, si veis esto, veis que aquí hubo muchísimo interés, el precio subió. Aquí hubo el Open Interest cayó exageradamente. Esto ya significaba que se venía bajada. ¿Vale? Esto ya lo estamos viendo. Open Interest caída máxima. Aquí lateralizó un poco y aquí tuvimos otra caída máxima, que luego vaticinó pues todo esto. El on-chain es muy útil para posicionarnos de cara al futuro. Aquí está muy, muy tranquilo el Open Interest. Yo creo que puntos más bajos de este año. Ahí sí que no hay fallo. Fijaos. Como cuando estaba aquí. Así que yo creo que va a seguir por ahí, la verdad. No vamos a ver grandes repuntes. ¿Y cómo está las reservas de Ripple en Binance? Pues también bastante bajitas. Vamos a tirar un poco para atrás. Fijaos. Estuvieron igual de bajas en febrero, que ya sabemos que estuvo jodido ese mes. Pero mira, ahora está bajando. Bueno, está lateralizando por aquí, ¿no? A lo mejor vemos algo como esta estructura o esta de aquí, pero en esta zona. ¿Vale? Y por último, comentaros cómo están ahora mismo las stablecoins. Que si os podéis fijar, dominancia en Ethereum, en Tron. Aunque esto es interesante, ¿vale? De que en Ethereum el 50% de USDT, bueno, de monedas estables, está en Ethereum. El otro 50% pues no son monedas estables. En cambio en Tron el 99% son monedas estables.
¿Veis? En Solana es un 48, en la BSC es un 66, en Hyperliquid es un 97. O sea, esto está curioso para saber pues en qué cadenas está habiendo más actividad, más movimiento y en qué cadenas pues, se holdea la mayoría en estable. Por ejemplo, pues Hyperliquid está full estable. Podéis ver los cambios. También podéis ver aquí pues la dominancia, ¿no?, que tienen, cómo han ido comportándose estos últimos días. Son monedas estables, no se mueve mucho, pero sí que nos interesa ver de qué cadenas a qué cadenas pues se está moviendo, ¿no?, esa moneda estable. Por ejemplo, en Avalanche ha aumentado un 50% las monedas estables, que eso es muchísimo. ¿Vale? Alguna que haya perdido, en OPMaine pues ha salido un 15%, ha salido mucha liquidez, en Kaya igual. Esto es lo que me refiero. En Mega ETH, fijaos, estos últimos 7 días ha salido un 80% de monedas estables de la liquidez. Pues es una locura, la verdad. Estas, en cambio, pues están bastante aceptables. Las del top 10 son cambios mínimos. Nada, simplemente quería comentaros eso. Quiero saber tu opinión.